Imagina esto, eres un asalariado común, con una novia hermosa que creías amar, pero todo cambió cuando renunciaste a su empresa. Ella te miró sin emoción y dijo que no quería casarse con alguien pobre, que no pensaba vivir en una casa alquilada con un fracasado. Tú solo sonreíste y respetaste su decisión. Al salir, te cruzaste con su nuevo novio, te agradeció por cuidarla 4 años, y se burló de ti frente a todos, diciendo que él sí la había probado de todas las formas posibles. Ella lo defendió, sin dudar. Solo, humillado y vacío, te sentaste en una banca mirando al cielo, y entonces apareció un sistema frente a ti, un sistema de otra dimensión que te habló directamente. Mi propósito es cultivarte, hacerte fuerte y cambiar tu destino. Cuando preguntaste quién eras, te respondió, un mediocre con potencial. Desde ese instante, todo cambió, comenzaste a completar misiones, ganando poder, conocimiento y respeto, salvaste a una niña, y un empresario te contrató como su guardaespaldas. Ese fue el primer paso hacia un nuevo mundo. De empleado humillado, pasaste a dirigir tu propia empresa, de ser el hombre al que todos despreciaban, a convertirte en un magnate fuera de lo común con múltiples bellezas a tu alrededor. Así comienza, sistema de genio sin igual. Hay 2 tipos de personas en el mundo, los ganadores y los perdedores. Desafortunadamente, Luo era del segundo tipo, un completo fracasado. Aquel día presentó su carta de renuncia. No parecía preocupado, aunque su jefa, Sao Mengi, le preguntó si estaba seguro y si su decisión tenía que ver con la ruptura de su relación. Él respondió con calma que su renuncia era por motivos personales y que no tenía nada que ver con ella. Si no hay nada más, no hay necesidad de que nos volvamos a ver, añadió con frialdad. Mengi bajó la mirada por un momento antes de disculparse. Habían estado juntos durante 4 años, y según ella, ese tiempo había sido el más preciado de su vida. Sin embargo, no podía seguir con él. Dijo que no quería casarse ni vivir en una pequeña casa alquilada, y menos convertirse en una esclava del trabajo durante 30 años solo para conseguir el pago inicial de una vivienda, y en ese instante, Lu entendió que su amor había terminado. No hace falta decir más, dijo él. Respeto tu decisión. Ella, con un tono más altivo, le aconsejó que no fuera tan indulgente como para rendirse, y le preguntó si realmente pensaba ser un fracasado toda su vida, pero Luo no respondió. Simplemente abandonó la oficina. Para él, el éxito y el fracaso eran solo etiquetas que los demás imponían, y a partir de ese momento, decidió que nadie volvería a definirlo. Fue entonces cuando se cruzó con Hua Jiafeng, el príncipe de la familia Hua. Jiafeng le extendió la mano con una sonrisa arrogante, encantado de conocerte. Gracias por cuidar de mi novia. Luo observó su mano por un instante. Detrás, algunos compañeros reían y cuchicheaban, pero él simplemente esquivó el apretón de manos y dijo con calma, lo siento, tengo las manos ocupadas. Jiafeng quedó congelado por un momento, luego soltó una risita. Así que esa chica fue una buena adquisición. Probé 36 estilos con ella, aunque debo admitir, me sorprendió descubrir que aún era virgen. Se inclinó con burla y añadió, ¿acaso eres un incapaz? Si quieres, puedo recomendarte un médico. Los murmullos de sus compañeras no tardaron en llenar la oficina. Decían que Luo no había estado con su novia en 4 años, y que era probable que algo estuviera mal con él. Todas esperaban ver un buen espectáculo. Luo miró con calma a Jiafeng y dijo con voz firme, compartir detalles de tu vida privada y la de una mujer con otras personas no te hace pensar que estás mentalmente enfermo. Aquellas palabras no le cayeron nada bien a Jiafeng. Su expresión cambió, y en un arranque de ira, lo tomó por el cuello. ¿Te atreves a volver a llamarme enfermo?, rugió. Luo lo apartó sin esfuerzo, haciéndolo retroceder unos pasos. Furioso, Jiafeng ordenó a sus 2 guardaespaldas que lo atacaran. El primero se lanzó hacia él con un puñetazo directo, pero Luo reaccionó antes, interceptándolo y golpeándolo con un derechazo que lo dejó tirado en el suelo. El otro guardaespaldas y Jiafeng se quedaron atónitos. Tú también, acaba con él, gritó Jiafeng. El segundo hombre avanzó. Luo lo miró fijamente mientras se preparaba para el golpe. El guardaespaldas lanzó un puñetazo, pero Luo fue más rápido, atrapó su muñeca y le devolvió un golpe al rostro. El hombre apenas se movió y sonrió con desprecio. ¿Eso es todo lo que tienes? Luo sonrió también. Sí, eso y esto. En ese instante, le soltó una patada directa al rostro. El impacto fue tan fuerte que lo envió contra el suelo. Soy exageradamente bueno, dijo Luo con una media sonrisa. Ambos guardaespaldas estaban fuera de combate. Jiafeng, viéndose acorralado, solo pudo recurrir a su última carta, su estatus. ¿Sabes quién soy?, gritó con desesperación. Si me tocas, no podrás quedarte en esta ciudad.
Lu ignoró sus palabras y se acercó lentamente. Entonces, déjame darte una lección, la que tu padre nunca te dio. Y sin más, le conectó un puñetazo directo al rostro. Jiafeng salió volando y chocó contra la pared, perdiendo el aliento. En ese momento, una voz femenina rompió el silencio. Luo, detente, era Mendy. Lo miraba con horror. ¿Estás loco? ¿Por qué golpeaste a Jiafeng así? Ella corrió hacia el herido, intentando ayudarlo. Luo la observó con frialdad. Dime, ¿realmente crees que los 4 años que pasamos juntos fueron una broma? ¿De verdad piensas que estás enamorada de ese tipo? Él no te ama, solo desea tu cuerpo. Mengi lo miró, confundida. ¿Qué quieres decir con eso? Luo soltó una breve risa. Significa exactamente lo que piensas. Sin decir más, se dio la vuelta y se marchó. Al salir del edificio, una notificación apareció frente a sus ojos. Sistema activado, emociones detectadas en 22 personas. Has obtenido 215 puntos. Podía intercambiar esos puntos por conocimiento o habilidades. Sin dudarlo, eligió adquirir dominio en idiomas extranjeros y el sistema le regaló la constitución física del rey mercenario. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Él sabía que ese día marcaba el comienzo de algo nuevo. Tarde o temprano, haría que todos aquellos que lo despreciaron lo miraran hacia arriba. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres, dale like y comenta. Un día, mientras descansaba en una banca del parque, un cuadro de diálogo apareció de repente frente a sus ojos. Él parpadeó varias veces, pensando que estaba alucinando. ¿Qué eres?, murmuró. Entonces, una voz resonó en su mente. Soy un sistema que proviene de una tierra paralela. Mi propósito es cambiar tu destino. Él soltó una risa irónica. Como estoy ahora, soy ingeniero. No debería estar tan mal, no. El sistema comenzó a detectar sus estadísticas y el resultado fue que era mediocre. ¿Mediocre?, repitió, irritado. Entonces, si de verdad quieres cambiar mi vida, ¿por qué no me das unos cientos de millones? O me haces alcalde, denegado, respondió el sistema. Solo puedo mejorar tu constitución física, conocimiento y experiencia. Luo suspiró. Ya veo. Al final tendré que confiar en mí mismo para avanzar. Mientras reflexionaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre. Hijo, tu padre está enfermo. ¿Tienes algo de dinero? Sin pensarlo, respondió, dame unos días. Mamá, te enviaré lo que pueda. Guardó el teléfono y se quedó mirando el cielo. Un hombre sin dinero. No es un hombre, pensó con amargura. Comenzó a caminar sin rumbo, hasta que recibió una llamada. Luo, dijo una voz del otro lado. ¿Por qué llamas después de tantos días de haber dejado el trabajo? Te lo dije, esa mujer no es confiable. Se fue con otro. No quiero hablar de eso, respondió con voz cansada. Solo dime si hay alguna forma de ganar dinero. Lo necesito. En ese momento, una vocecita lo interrumpió. Hermano mayor, dijo una niña pequeña, tirando de su chaqueta. ¿Podrías darme unas monedas? Luo cubrió el micrófono del teléfono. Espera un minuto, le dijo a su contacto. Miró a la niña y dijo, lo siento, no tengo dinero. Ella bajó la cabeza, apenada. Perdón por molestar. Luo no dudó ni un momento. Sacó los pocos billetes que tenía y se los dio. Toma, es todo lo que tengo. La niña, con los ojos llenos de lágrimas, hizo una profunda reverencia. Eres un buen hombre. Buda te bendecirá. Dicho eso, se alejó. Luo la observó irse. Y de pronto, una alerta apareció ante sus ojos. Misión temporal activada. Objetivo, rescatar a la niña desconocida. Recompensa, 300 puntos. Rescatarla. ¿Está en peligro?, pensó, sin perder tiempo. Decidió seguirla. Mientras la buscaba, la voz del teléfono volvió a sonar. Oye, ¿sigues ahí? ¿Te quedaste callado? Luo, distraído, respondió apenas. Sí, sigue. El hombre del otro lado explicó, conozco a un corredor que quiere comprar un lote de productos locales. Si consigue un préstamo, puede transportarlo y venderlo rápido. El problema es que el préstamo aún no está aprobado. Si tú inviertes 130.000 yuanes, puedes ganar hasta 20.000 en 20 días. ¿Crees que si tuviera esa cantidad te preguntaría cómo ganar dinero?, dijo Luo con sarcasmo. Del otro lado de la línea, su contacto respondió, tranquilo, solo te estoy contando las oportunidades que aparecen. Por cierto, conozco a una chica que quiere abrir una tienda de manicura. Está a menos de 50.000 yuanes de poder comprar el equipo. Podrías invertir y convertirte en socio. Mientras seguía escuchando, Luo notó que la pequeña niña que había ayudado antes se detuvo de pronto. Miró hacia atrás, nerviosa, como si sintiera que alguien la seguía. Luo se escondió detrás de una pared y murmuró, espera un momento, tengo que revisar algo. Oye,
¿Qué pasa contigo?, protestó el hombre al otro lado del teléfono. No soy una máquina. Si quieres encontrar oportunidades, búscalas tú. ¿Qué estás haciendo? Luo asomó la cabeza y vio lo que ocurría. A pocos metros, un hombre discutía con la niña. ¿Así que no quieres usar tus piernas?, le gritó con furia. Entonces no te quejes cuando te las rompa. La niña lloraba con miedo. Por favor, no me hagas daño. El tipo soltó una carcajada. Ruégame mejor. Estoy cansado de verte llorar todo el día, dijo mientras le daba una bofetada. Elige, paga o te rompo las piernas, le gritó con furia. Luo salió de su escondite con paso firme. Oye tú, dijo con voz fría, aléjate de esa niña. El hombre lo miró con desprecio, levantando un machete oxidado. ¿Y tú quién eres? La niña lo reconoció al instante. Hermano mayor, gritó con esperanza. Luo dio un paso más. Te lo repetiré solo una vez más. Aléjate de ella. ¿O es que no escuchas bien? El sujeto rió, alzando el machete. Te estás metiendo en un negocio que no te incumbe, muchacho. Estás cortejando a la muerte. Desde el teléfono, la voz de su contacto preguntó, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? Pero antes de que Luo pudiera responder, el hombre atacó. El machete silbó en el aire, pero Luo lo esquivó con un movimiento rápido y contraatacó. Su puño impactó de lleno en el rostro del agresor, lanzándolo contra una pared y dejándolo inconsciente. El teléfono seguía sonando. Oye, ¿qué fue ese golpe? ¿Estás bien? Llamo a alguien. Luo se acercó a la niña, que temblaba. Tranquila, le dijo con voz suave. Ya pasó. ¿Estás bien? Ella rompió a llorar. Quiero ir a casa. Extraño a mi mamá, a mi papá y a mi hermano. Luo le acarició la cabeza con cuidado. No llores. Te llevaré a la estación de policía. Allí te ayudarán a encontrar a tu familia. Tomó de nuevo el teléfono y respondió con tono calmado, no fue nada, solo un pequeño accidente. Iré a la estación de policía, hablamos luego, de acuerdo, pero no desaparezcas otra vez, respondió su contacto antes de cortar, mientras Luo caminaba con la niña hacia la calle iluminada. Una sombra los observaba desde un callejón cercano. Interesante, murmuró. Parece que aún quedan buenos hombres en esta ciudad. Al día siguiente, Luo fue despertado por unos golpes fuertes en la puerta. Todavía medio dormido, se levantó y preguntó, ¿quién es? Soy Chu Junseon, respondió una voz grave al otro lado. Me gustaría pedirte un favor. Ese nombre hizo que Luo abriera los ojos de par en par. Chu Junseon, el empresario más rico de toda la ciudad de Jiancheng, pensó que quizás aún estaba soñando. Abrió la puerta, y efectivamente, allí estaba aquel hombre imponente, vestido con un traje oscuro y mirada seria. Luo lo había visto muchas veces en televisión, pero jamás imaginó tenerlo frente a él. Por favor, pase, dijo con cierta confusión. Ya sentados, dijo que él era una persona pobre, y que un hombre de su posición le pidiera un favor de repente era muy extraño. Junseon fue directo al grano. Ayer te vi cuando salvaste a esa niña pequeña. Noté tus movimientos y tu habilidad. Luo se tensó por dentro. ¿Puede ver el sistema?, se preguntó, pero de inmediato, la voz en su mente le respondió, mi anfitrión, la gente común no puede verme. Junseon continuó, tengo un oponente que se ha estado moviendo con personas del bajo mundo, y temo que intente hacerle daño a mi hija. Por eso quiero contratarte como su guardaespaldas personal. Luo fue sincero, señor Chu, lo siento, pero no soy un guardaespaldas profesional. El empresario sonrió levemente. La remuneración inicial sería de 1 millón. Luo intentó mantenerse firme, pero al escuchar la cifra, su rostro lo delató. Junseon lo miró de reojo. 2 millones. En ese momento, Luo no necesitó pensarlo más. Trato hecho. Ese mismo día, fue enviado a la Universidad de Jiancheng, donde la hija de Junseon estudiaba. Al entrar al salón 233, notó algo curioso. Todos los estudiantes eran mujeres. Apenas se presentó, las chicas comenzaron a murmurar, «Wow, es guapo, será nuevo». Hace tiempo que no veía a un chico en esta clase. Varias se acercaron con curiosidad, lanzándole preguntas sin parar. ¿Tienes novia? ¿De qué universidad vienes? ¿Te gustan las chicas mayores? Luo estaba rodeado. No sabía si sentirse halagado o asustado. Sin embargo, una chica de cabello largo y mirada fría no se unió al alboroto. No entiendo por qué tanto escándalo. No es nadie especial, dijo con indiferencia. La profesora, algo molesta, intervino. Muy bien, regresen a sus asientos. Las chicas protestaron en broma. Profe, ¿no será que quiere quedárselo usted? Ella se sonrojó levemente. Busca un asiento, dijo mirando a Luo. Si tienes alguna duda, puedes preguntarme después de clase. Luo suspiró internamente. Esto es un campo de lobos disfrazado de aula, pensó, mientras caminaba hacia un asiento libre.
La chica indiferente sonrió con malicia y extendió el pie discretamente. Luo tropezó y cayó justo sobre ella. Su mano aterrizó donde no debía. Vaya, es bastante elástica, murmuró sin pensar. El silencio fue total. La chica se quedó congelada, con el rostro rojo de ira. Luo se separó de inmediato, agitando las manos. Lo siento, no fue intencional, fue a sentarse, mientras sentía la mirada asesina de la chica, que apretó los dientes, mientras pensaba furiosa, los hombres, realmente son todos unos desalmados. Era la segunda clase de la tarde y Luo sentía que el tono hipnótico de la profesora era demasiado fuerte. Poco a poco comenzó a quedarse dormido. La maestra lo notó y, molesta, le preguntó cómo se atrevía a dormir en su clase. Luo abrió un ojo con pereza, y en ese momento Chu Yue, la misma chica de antes, aprovechó la oportunidad para acusarlo. Profesora, él está faltándole el respeto. Luo se quedó perplejo. Esa chica no solo era su compañera de clase, sino también el objetivo de su misión. No entendía por qué lo estaba atacando cada vez que tenía la oportunidad. Se puso de pie y se disculpó. Perdón, profesora. Acabo de transferirme desde mi anterior universidad y he tenido días sin descansar bien. Por eso me quedé dormido sin querer. En cuanto a mi compañera de clase, quisiera saber qué lado de mí es irrespetuoso. La maestra asintió, pero Yue simplemente se sonrojó por la vergüenza. Las chicas del salón empezaron a murmurar emocionadas, creían que ambos estaban coqueteando. Yue, sonrojada, negó con la cabeza, intentando ocultar su incomodidad. La profesora decidió continuar con la clase. Escribió una frase en el tablero: el dinero es la fuente de todo mal. Luego preguntó, ¿qué opinan de esta afirmación? Yue levantó la mano. Shakespeare dijo una vez que el dinero tiene un poder ilimitado para confundir lo correcto con lo incorrecto. Es la raíz de la avaricia, de los crímenes y de la pérdida de conciencia moral. Por eso, creo que sí, el dinero es la raíz de todos los males. Sus compañeras la aplaudieron. Tan sabia como siempre, decían. Entonces Luo se levantó lentamente. Creo que ella tiene un buen punto, pero no estoy de acuerdo del todo. No pienso que el dinero sea la raíz de todos los males. El sistema en su mente le susurró, ¿deseas intercambiar puntos por todo el conocimiento sobre economía? Luo sonrió para sí mismo y respondió mentalmente, no hace falta. Chu Yue alzó una ceja. Así, en 1995, 12 personas murieron y miles resultaron heridas en Japón. ¿Por qué? Por dinero. El líder de un culto quería poder y riqueza, por lo que vendió su cabello por 30.000 yuanes. Y Wu Sangui traicionó su país por ambición. Todo por dinero. Luo sonrió y replicó, entonces déjame preguntarte algo. Antes de que se inventara el dinero, que causaba la avaricia, la traición y el mal, el aula quedó en silencio. Varias chicas los observaban con sonrisas traviesas. Vaya, parece más una pareja discutiendo que un debate, susurró alguien entre risas. Luo miró a Yue directamente y soltó una frase, el verdadero mal no está en el dinero, está en el corazón humano. La campana sonó y la profesora, sonriendo, dijo, excelente debate. Espero que sigan discutiendo ideas tan interesantes fuera de clase. Mientras todos salían, una compañera se acercó a Yue y le dijo, oye, Luo no quiso faltarte al respeto. Creo que solo fue un malentendido. ¿Podrías perdonarlo? Mientras salía del aula, Yue pensaba para sí misma, eso no sucederá. ¿Ese tipo será el guardaespaldas que contrató mi padre? Si es así, no lo dejaré en paz tan fácilmente. Me hizo quedar mal, y eso no se lo perdono. A la mañana siguiente, mientras caminaba por los pasillos de la universidad, Chu Yue hablaba por teléfono con una expresión fría. Esta noche quiero darle una lección en mi villa para que no sea arrogante delante de ti, dijo la voz del otro lado del teléfono. Ji Wei, solo quiero asustarlo un poco, no hacerle daño, dijo ella con voz firme, del otro lado de la línea. La voz de Ji Wei sonó arrogante. ¿Por qué no? Si desaparece, ¿a quién le importaría? Ese tipo se atrevió a desafiarte. Yue frunció el ceño. Si vuelves a repetir esas palabras, no vuelvas a buscarme. ¿Entendido? Le advirtió antes de colgar. Guardó el teléfono y murmuró con frustración, ya que se atrevió a desafiarme, veremos cómo se siente al ser humillado. Del otro lado, Ji Wei apretó el móvil con furia. Atreverse a molestar a mi princesa. Lo pagará caro, dijo con una sonrisa sombría, mientras le dedicaba una a Vladimir. Más tarde, Yue se acercó a Luo en el campus. Esta noche habrá una fiesta de bienvenida especialmente para ti, dijo con su tono alegre. Espero verte allí. Luo la miró con desconfianza. Esto huele a problema, pensó. No creo que pueda ir. Tengo, a las 6, lo interrumpió ella. Te estaré esperando en la puerta de la universidad.
Antes de que pudiera negarse, añadió con una sonrisa sarcástica, y no lo olvides. Eres mi guardaespaldas. No, aquello lo dejó helado. Así que ya sabe quién soy, pensó. Cuando llegó la hora, Lu estaba en la entrada desde las 6. 30 minutos pasaron y ella aún no llegaba. Un grupo de profesoras que pasaba lo vio solo y se le acercó. ¿No es este el nuevo estudiante? ¿Qué haces aquí parado?, preguntó una riendo. Ah, nada, solo espero a alguien. Entonces espéralo mientras nos ayudas en un juego, dijo la otra tomándolo del brazo, y sin poder negarse, terminó acompañándolas. A las 7 en punto, Chuyue llegó en su auto, bajando con elegancia. Mientras bajaba del auto, pensó, eso le pasa por tocarme la trama. Que espere una hora entera no es nada. Sin embargo, al mirar alrededor, no vio a nadie. ¿Dónde está ese inútil?, bufó molesta, sacando su teléfono y llamando directamente a la oficina del decano para pedir su número. A las 9, Lu apareció por fin, despidiéndose amablemente de las profesoras. Gracias por el juego, profesoras. Fue divertido, dijo sonriendo, cuando lo vio. Joe apretó los puños. Sube al auto, ya llegamos tarde, le ordenó furiosa. Luo levantó una ceja. Entiendo que elegir maquillaje y ropa lleva tiempo, pero yo también perdí 30 minutos. Cállate, gruñó ella, roja de rabia. Perdí 2 horas por tu culpa, pensó. En la villa Lingu, un grupo de jóvenes los recibió con sonrisas. Ji-wei fue el primero en acercarse. Princesa Yue, qué gusto verla. Yue sonrió con cortesía. El protagonista de la noche es mi nuevo compañero de clase, Luo. Su actitud es un poco mala, pero espero que todos lo traten bien. Ji-wei lo miró de arriba a abajo, midiendo cada detalle. Por supuesto, me han dicho que tienes talento, dijo acercándose, con un brillo hostil en los ojos. Luo lo miró con calma, aunque por dentro ya se imaginaba que todo esto había sido una trampa. Ji-wei, con su sonrisa habitual, hizo una seña a 2 chicas que estaban cerca. Sulan, Jing, la princesa ya llegó. Ambas se acercaron de inmediato. Sulan, de rostro coqueto, rodeó el brazo de Yue y le susurró al oído, Ji-wei tiene un perro bastante aterrador. Le guiñó un ojo. Estoy muy asustada, deberías ayudarnos a liberar el miedo. Yue esbozó una sonrisa y comentó, Ji-wei, entonces, ¿por qué no sacas al perro para que mis amigas se desahoguen un poco? Él sonrió con malicia, como ordene. Princesa, uno de sus empleados trajo a un enorme perro, su pelaje era oscuro y sus colmillos brillaban bajo la luz de la sala. El animal comenzó a ladrar con furia, sacudiendo la cadena con fuerza. Luo dio un paso al frente, colocándose entre Yue y el perro. Cuidado, ese animal es peligroso. Podría hacerle daño a alguien, comentó. Yue lo miró con desdén. ¿En serio? Le tiene miedo a un simple perro, pensó. Vaya cobarde, murmuró. ¿Cómo es que un perro puede asustarte?, dijo, apartándolo del camino. Antes de que alguien pudiera decir más, el perro se soltó de su cuidador y se lanzó directo hacia Yue. Cuidado, gritó Luo, adelantándose sin dudarlo, giró su cuerpo, soltando un puñetazo directo al hocico del animal. El perro cayó al suelo y se reincorporó con un gruñido, pero al ver la mirada fría y la presión abrumadora que emanaba de Luo, retrocedió temblando hasta chocar contra su propio amo, derribándolo frente a todos. El silencio reinó en la villa. Yue, atónita, perdió el equilibrio y cayó de rodillas con el corazón acelerado. Sulan y Jing corrieron a ayudarla. ¿Estás bien, princesa? ¿Te traemos a tu médico personal?, preguntó Jing. Estoy bien, solo. Déjenme sentarme un momento, respondió Yue, intentando recuperar el aliento. Sulan la miró de reojo. Parece que no está lista para dejarlo ir, pensó. Luo, al verla pálida, se acercó con calma. Parece que sufrió un ataque de pánico, pensó. Será mejor que la lleve a casa, comentó. No hace falta, intervino Sulan con rapidez. Jing se encargará de cuidarla. Tú eres el invitado principal de esta noche, así que te llevaré personalmente a divertirte. Luo esbozó una sonrisa fría. Ah, ¿sí?, dijo cruzándose de brazos. Entonces dime, ¿qué clase de diversión tienes en mente? Sulan caminó junto a Luo por los pasillos interiores de la villa. Las luces suaves, las risas y el murmullo del lugar le daban un aire elegante. De pronto, ella señaló hacia un rincón donde un grupo de jóvenes se reunía alrededor de una mesa de billar. ¿Qué te parece si echamos un vistazo?, dijo con una sonrisa dulce. Luo asintió, aunque por dentro se mantenía alerta. ¿Qué estará tramando esta mujer?, pensó. Cerca de la mesa, un chico alto acababa de terminar su jugada entre aplausos. Sulan se acercó con coquetería. ¿Podría dejarme jugar una ronda?, preguntó. Claro, respondió el muchacho, cediéndole el taco con una sonrisa. Entonces Sulan se volvió hacia Luo. ¿Sabes jugar billar, verdad? Un poco, dijo él con calma.
Ella sonrió, sosteniendo una tarjeta entre los dedos. Perfecto. Si logras ganarme, esta tarjeta con 5.000 yuanes será tuya. Oh, ¿es una apuesta? ¿Y qué pasa si pierdo? Preguntó Luo. Zulan soltó una pequeña risita. No hay problema. Solo tendrás que ladrar como un perro frente a todos. De acuerdo, dijo él finalmente. Empieza tú. Las risas estallaron entre los presentes. Qué valiente, dijo uno. Zulan es muy buena en billar, comentó otro. Luo se contactó con el sistema. ¿Hay alguna habilidad de billar que pueda cambiar? Le preguntó. Necesita 700 puntos para intercambiar la habilidad de billar profesional. Actualmente tiene 695 puntos y son insuficientes, comentó el sistema. Perfecto, justo lo que me faltaba, pensó, reprimiendo una sonrisa amarga. Zulan se posicionó con elegancia. Su técnica era impecable. Con un solo golpe, la bola blanca golpeó en ángulo perfecto y la bola 8 entró directo en el hoyo. La multitud aplaudió. Solo es una pequeña demostración, dijo con una sonrisa victoriosa. Ahora te toca. Luo sabía que no podía rendirse, en este momento tenía que usar sus propias capacidades para soportar este reto. Todos esperaban verlo fracasar, pero él, como un hombre, no podía simplemente retractarse de su palabra y abandonar el juego. Así que respiró hondo, tomó el taco con torpeza y golpeó la bola blanca. El impacto fue extraño. La bola salió disparada con fuerza, chocó contra la banda, rebotó en dos esquinas. Y de repente, una tras otra, las demás bolas comenzaron a moverse como si el destino las guiara. En cuestión de segundos, las bolas fueron cayendo en los hoyos, una tras otra, hasta que la última, la número 8, desapareció con un golpe seco. Todos los presentes quedaron boquiabiertos. El sistema repentinamente apareció en la mente de Luo. Has provocado fuertes fluctuaciones emocionales en 20 personas. Has ganado puntos adicionales. ¿Deseas adquirir la habilidad de billar? Sí, respondió sin dudar. Zulan, aún sonriendo con incredulidad, le tendió la tarjeta. No sabía que fingías tan bien. Luo la miró con calma y dijo, entonces, ¿qué tal si duplicamos la apuesta si logro limpiar toda la mesa sin fallar ni una? ¿Y si pierdes? Preguntó Zulan. Entonces estaré a tu disposición, respondió él con voz firme. Las risas y murmullos no se hicieron esperar. Ese tipo está loco, dijo uno. Zulan no va a dejar en ridículo esta vez, añadió otro. Ella aceptó, sonriendo con confianza. Hecho. Luo se concentró, el ambiente se volvió silencioso. Luego dio el primer golpe. Clac, una bola cayó. Otro golpe. Clac, otra más desapareció en el hoyo. Una tras otra, las bolas se alineaban, obedientes a cada ángulo que él calculaba con precisión inhumana. Los presentes, que antes reían, ahora miraban asombrados. Incluso Zulan había perdido su sonrisa. Finalmente, con un movimiento suave, la última bola rodó y cayó. Clac, hubo un silencio total. Luo se incorporó, giró hacia Zulan y extendió la mano. Parece que he ganado nuevamente. Ella, sin palabras, le entregó la tarjeta con una sonrisa tensa. Eres más interesante de lo que pensé, dijo, aunque por dentro hervía de rabia. Haré que te arrepientas de esto, pensó. Luo se marchó. Al regresar a la sala anterior, se encontró con Yue y Jing Jing. Vámonos a casa, dijo tranquilamente. Conduce. Yue se levantó furiosa. Jing Jing, algo nerviosa, trató de intervenir. Yue, cálmate. Justo en ese momento, su teléfono sonó. Contestó, y al colgar, se puso frente a Yue. La princesa Yue no es tu chofer. Si quieres irte, busca tu propio camino. Antes de que Luo respondiera, Ji Wei apareció, acompañado de un joven bien vestido. Perdón si no los atendí bien, dijo con un tono fingidamente amable. El perro me hizo perder el humor, pero vine a presentarles a alguien. Yue cruzó los brazos. Habla rápido. Ji Wei sonrió y señaló a su acompañante. Yue, este es Hua Jiafeng, siempre ha querido conocerte. Dice que te admira mucho y me pidió que los presentara. Ella lo miró sin mucho interés, mientras Luo se preguntaba qué hacía este tipo en este lugar. Si descubría su identidad como guardaespaldas, todo podría venirse abajo. Ji Wei, ajeno a su preocupación, sonreía ampliamente. Y por último, quiero presentarte a... Pero antes de que pudiera decir su nombre, Luo desapareció. Un segundo después, un fuerte crash resonó. Luo había aparecido justo detrás de Jiafeng y le había estrellado una botella en la cabeza. El silencio cayó sobre todos. Los presentes lo miraban con asombro. Ji Wei abrió la boca por la sorpresa. ¿Qué has hecho con mi invitado?, preguntó. Luo respondió con voz tranquila, fue un accidente. Yue, en lugar de enojarse, lo observó con curiosidad. ¿Un accidente? Este hombre es cada vez más interesante. Ji Wei,
Sin embargo, no estaba para juegos. El hombre al que golpeaste también era mi invitado. No me importa cuál sea tu propósito, pero no vas a irte tan fácil. Con una señal, varios guardaespaldas avanzaron. Atrápenlo. Luo levantó una mano. No hace falta. Los acompañaré por mi cuenta. Ji Wei sonrió con aire triunfal. Pero antes de que pudiera decir nada, Jin Jing intervino. Esperen, perdí mi collar. El comentario llamó la atención de todos. Yue la miró fijamente, sabía que esa excusa era una farsa demasiado evidente. Ji Wei aprovechó el momento. Perfecto, nadie saldrá hasta que el collar aparezca. Yue pensaba para sí que esta vez estaban yendo demasiado lejos. Los guardaespaldas se acercaron a Luo, y uno de ellos habló con voz firme. Señor, coopere con la búsqueda. Necesitamos revisar su ropa. Luo los miró fríamente. No pensaba quitarse nada frente a todo el mundo. Uno de los guardias insistió y trató de sujetarlo, pero en un movimiento rápido, él giró, rodeó el cuello de uno de los hombres y lo usó de apoyo para impulsarse, dándole una patada al otro. Ambos cayeron al suelo, sin entender qué había pasado. Justo en ese momento, el sistema se manifestó en su mente. Tienes una tarea urgente, rastrea a la sombra misteriosa que acaba de infiltrarse en la villa. Mientras todos seguían discutiendo por el supuesto collar perdido, una sombra veloz se movía entre las luces del jardín, deslizándose como un fantasma. Luo apretó los puños. Bien, si el sistema quiere que la atrape, lo haré a mi manera. Salió del salón sin perder tiempo, siguiendo aquella figura oscura que había detectado con el sistema. El sujeto era rápido, y si bajaba la guardia un solo segundo, lo perdería. La sombra giró en una esquina y desapareció. Luo frenó en seco. Algo no cuadraba. Se ocultó detrás de un muro justo a tiempo. El hombre encapuchado estaba allí, de pie, observando atentamente una zona específica de la villa. Su respiración era tranquila, medida, como la de un asesino profesional esperando el momento perfecto. Pasaron 15 minutos. De pronto, el encapuchado se movió, corrió directo hacia la entrada, saltó por encima de un auto estacionado y desenfundó un arma. Desde lo alto, Luo se impulsó, subiendo sin esfuerzo hasta el techo de un edificio para tener una mejor vista. Su objetivo debe ser Yue, pensó al ver a sus guardias. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Dile a todas las unidades de seguridad que vengan a la villa de Ji Wei, ahora mismo. La señorita Yue está en peligro, le ordenó a la persona del otro lado de la línea. En ese instante, dentro del salón, Yue pensaba, divertida, que no esperaba que Luo fuera tan interesante. Quizás podría aprovechar esta oportunidad para acercarse más a él, pero antes de terminar su pensamiento, una mano la sujetó por detrás. El encapuchado la había tomado por sorpresa, tapándole la boca con fuerza. Ella intentaba gritar, pero no podía. Un instante después, Luo apareció desde la oscuridad, cayendo como un rayo y pateando al atacante en la cintura. El golpe fue tan fuerte que el encapuchado soltó a Yue y quedó arrodillado en el suelo. ¿Estás bien?, preguntó Luo sin apartar la vista del enemigo. Yue asintió. Antes de que Luo pudiera acercarse al atacante, el hombre escapó saltando por una ventana, perdiéndose en el bosque cercano. Luo pensó con serenidad. Conocía el momento exacto en que Yue estaría sola. Eso significaba que alguien dentro de su entorno lo había ayudado. Una vez que todo pasó, Yue se desmayó. Un tiempo después, una figura apareció y se acercó a Luo. Él lo observó con una mirada feroz. ¿Quién eres?, preguntó con voz firme. El hombre tragó saliva, algo nervioso. Soy tu colega. Vine a ayudar. Luo lo miró fijamente por un momento, y luego asintió. Lleva a Yue a casa. Dile al señor Chu todo lo que pasó, ordenó con un tono serio. Estoy seguro de que alguien cercano la está vigilando. 3 horas después, en una de las habitaciones de la villa, Hua Jiafeng se despertaba con un fuerte dolor de cabeza. Él recordó lo ocurrido. Luo había sido quien le rompió la botella en la cabeza. Sonrió con amargura. Así que era ese tipo. Me acosté con su novia con la cual no tuvo intimidad durante 4 años. Y ella seguía siendo virgen, murmuró mientras tomaba una pastilla para la resaca. Esta vez no fallaré. Su mirada se endureció. Iré a la universidad por Yue, y si ese tipo aparece, veré si es tan valiente. Al día siguiente, en la universidad, Luo caminaba hacia el aula cuando escuchó una voz familiar. Yue, ¿aceptarás mi invitación? Al entrar, reconoció de inmediato al hombre frente al grupo de estudiantes, Jiafeng, quien estaba invitando a todos a un concierto privado del artista internacional Su Ling. Su sonrisa arrogante era la misma de siempre. Vaya, dijo con fingida sorpresa al verlo. ¿No es este mi viejo amigo Luo? Perdiste a tu novia y ahora te escondes en la universidad. Un murmullo recorrió el salón. ¿Tu novia te abandonó?, preguntó una chica con curiosidad. ¿Eran amigos cercanos?, añadió otra.
Divertida, Luo entrecerró los ojos. Si seguía hablando, su identidad como guardaespaldas quedaría expuesta, así que solo había una opción: callarlo. Avanzó con decisión y lanzó un puñetazo directo. Pero antes de impactar, Jia Feng sonrió. Si vas a pelear, tendrás que hacerlo con alguien más. Una mano apareció, deteniendo el golpe con fuerza. Una onda de energía se extendió por el salón. Luo retrocedió un paso, observando con interés. ¿Eso fue poder interno?, preguntó con una sonrisa desafiante. Interesante. El hombre apretó los dientes y dijo: te aplastaré la cabeza. Su puño brilló con un resplandor azul celeste, pero en el momento de golpear, retrocedió, sorprendido por la presión invisible que emanaba de Luo. En ese instante, él comprendió que su oponente no era simple. Lo siguiente fue un movimiento rápido y preciso. Noqueó a Jia Feng de un solo golpe, lo cargó en brazos y dijo: fue mi error, me haré responsable, y saltó por la ventana, desapareciendo ante la mirada atónita de todos. Esto se siente como un manhua de cultivo, pensó Luo. Yo miraba hacia el cielo con los ojos abiertos. ¿Acaso esas personas estaban volando? Luo respondió tranquilamente: lo que viste se llama artes marciales. Pero no podrás entenderlo. Se sentó en su asiento, pensativo. Esto se está volviendo más complicado de lo que imaginaba. Sistema, murmuró mentalmente, que era esa luz en el brazo del hombre al que me enfrenté. El sistema le explicó que aquella energía era una habilidad de artes marciales llamada Ki, y que solo podría obtenerla completando una misión avanzada. Luo frunció el ceño y preguntó cómo podía activar una misión de ese tipo, pero el sistema solo se burló de él. Paciencia, cumple tus misiones una a una, y tal vez entonces seas digno. Una semana después, en el campo deportivo de la universidad, Luo jugaba con un balón mientras varias chicas del salón lo alentaban desde la orilla. Vamos, Luo, eres el mejor, gritaban entusiasmadas. De repente, todas corrieron hacia él y lo abrazaron con euforia. En los escalones cercanos, Yue los observaba en silencio. Aún no sabía si realmente había sido él quien la salvó aquella noche, pues lo último que recordaba era haberse desmayado. Una amiga la tomó por sorpresa. ¿Qué estás mirando? No me digas que es a Luo. ¿Te gusta? ¿Qué? Claro que no, respondió Yue, ruborizada. ¿Cómo podría interesarme en ese tipo? Dicen que es un criminal y un completo mujeriego. No muy lejos, alguien observaba la escena con atención. Era Fen Fei, quien al escuchar la conversación, caminó decidido hacia Luo. Soy Fen Fei, dijo con una sonrisa contenida. Escuché que eres bueno con el balón. ¿Qué te parece si me ayudas siendo portero? Luo aceptó sin dudar. Fen Fei pensó para sí: si se atreve a mirar a mi chica, entonces tendrá que pagar el precio. Se colocó en posición y usó su famosa patada del tigre. Los compañeros alrededor recordaron que esa misma técnica había fracturado la pierna de un jugador la semana pasada. Fen Fei, detente, gritó la profesora, preocupada. Yue, sin entender del todo la situación, le gritó a Luo: esquiva eso. El balón fue directo hacia él, pero Luo lo detuvo con la rodilla, lo bajó suavemente y lo mantuvo bajo control. Como si nada hubiera pasado, los presentes quedaron boquiabiertos. ¿Cómo hizo eso?, murmuraron algunos. Las chicas comenzaron a aplaudirlo con admiración. Fen Fei, por su parte, se preguntó cómo había podido detener su tiro. Luo sonrió levemente y lo miró. Tu nombre es Fen Fei, ¿verdad? Ahora es mi turno. Intenta detener el balón. Tomó impulso y lanzó una patada brutal. El balón surcó el aire con fuerza y atravesó la red. Destrozándola, Fen Fei cayó al suelo, atónito, mientras Luo le decía con calma: la próxima vez, no me contendré. En ese instante, un anuncio resonó: demos la bienvenida a la estrella nacional Su Li, quien ofrecerá un concierto en nuestra ciudad. Todos levantaron la vista. Un dirigible cruzaba el cielo mostrando carteles promocionales del evento, mientras los estudiantes gritaban emocionados. Esa noche, el concierto de la famosa artista Su Li llenaba el estadio con una energía electrizante. Miles de personas agitaban sus barras luminosas, que de pronto se iluminaron todas en un tono azul cuando ella apareció en el escenario. La multitud estalló en gritos de emoción mientras la cantante comenzaba a entonar una melodía asombrosa. Las luces giraban, los reflectores la seguían, y su voz hacía vibrar el lugar entero. Entre el público, Yue disfrutaba del espectáculo cuando, de pronto, vio a Luo entre la multitud. Sus miradas se cruzaron por un instante. Ella, confundida y con el corazón acelerado, se sonrojó pensando que él la observaba, pero Luo no la miraba a ella. Su atención estaba fija en Jia Feng, que se movía sospechosamente entre la gente. Cuando Yue creyó que él se acercaba, se llevó las manos al rostro, nerviosa. Sin embargo, Luo pasó a su lado sin detenerse. Deberías prestar atención a tu seguridad, le dijo con seriedad antes de seguir su camino.
Joe se quedó quieta, sorprendida, sin entender a qué se refería. Mientras la música continuaba y Sully hacía vibrar el escenario, Luo se alejaba de la multitud, ocultándose entre las sombras mientras vigilaba a su verdadero objetivo. En las afueras del edificio, Jiafeng conversaba con Ji Wei. «Tienes que llevar a la chica al hotel», ordenó Jiafeng. «Yo me encargaré del resto, ¿estás seguro de eso?», preguntó Ji Wei con cautela. «Esa persona no es tan simple como parece». A poca distancia, Luo escuchaba cada palabra, y su expresión se endureció. «Son los oponentes del jefe Chu, así que planean llevarse a Yue», pensó. Dentro del recinto, el concierto alcanzaba su punto máximo. Los fans gritaban el nombre de Sully con euforia mientras las luces iluminaban todo el lugar. Minutos después, el espectáculo llegó a su fin y la multitud comenzó a dispersarse. De entre el bullicio, una mujer con gafas oscuras salió rápidamente del edificio y subió a un automóvil, intentando ocultar su identidad. Luo, sospechando que se trataba de Yue, ordenó a su conductor: «Sigue el auto. Tengo asuntos pendientes con la persona dentro de él». 15 minutos más tarde, el auto se detuvo frente a un hotel de lujo. Luo descendió discretamente y lo siguió hasta el interior. ¿De verdad esa chica es Yue? No puede ser tan ingenua. Ji Wei le decía a la mujer: «Tu agente pidió que te llevara a este hotel para que descansaras». Luego subieron juntos por el ascensor. Luo, decidido a descubrir la verdad, se acercó al mostrador y dejó un fajo de billetes frente a la recepcionista. «Dime, ¿a qué habitación fueron?», preguntó con frialdad. La mujer, impresionada por la cantidad de dinero, no dudó en darle la información. «Habitación 1520», susurró. Sin perder tiempo, Luo subió en el ascensor. Apenas llegó al piso, escuchó gritos pidiendo ayuda. Corrió por el pasillo y de una patada destrozó la puerta. Ji Wei cayó al suelo. Jiafeng, sorprendido, giró al verlo. «Luo, ¿qué haces aquí?». Luo observó la escena, su mirada era fría y llena de furia. «Vaya, ¿te gustan los tríos?», Jiafeng intentó justificarse. «Espera, ni siquiera empezamos. Y aunque hubiéramos hecho algo, ella no es la chica que tú proteges». Luo lo interrumpió con un golpe que lo mandó al suelo. Cuando todo se calmó, preparó una taza de té y se sentó. Aún no salía de su asombro. Pensaba que era Yue, pero resultaba que era Sully, la estrella del concierto. Recordó las palabras de Jiafeng. Ella había sido drogada con un afrodisíaco. Si la enviaba al hospital, eso podría arruinar su carrera. Buscando una solución, decidió ayudarla él mismo. Había escuchado que una persona que había tomado un afrodisíaco debía beber mucha agua o ejercitarse vigorosamente para dispersar sus efectos. Trató de mantener la calma, iba a darle una pastilla para dormir. Y si no funcionaba, simplemente la haría sumergirse en agua. Aunque al verla en su estado actual, le resultaba difícil. Su rostro estaba sonrojado y su respiración entrecortada. Luo tragó saliva. Ella definitivamente era muy hermosa. «Supongo que soy el único tonto que le daría una pastilla para dormir para ayudarla en este momento», pensó. Sin previo aviso, ella se abalanzó hacia él diciendo que tenía mucho calor. Luo trató de controlarse, pero ella poco a poco sobrepasaba más el límite. «¿Sabes que estás jugando con fuego? No puedo aprovecharme de ella. No soy como esos tipos», pensó para sí, pero ella le agarró el titán. Viendo que las cosas estaban a punto de descontrolarse y que no podía resistir más, se levantó para marcharse, pero entonces la chica, todavía aturdida, lo tomó del brazo con fuerza, murmurando que era hora de empezar. El corazón de Luo se aceleró. No pudo soportarlo más y se dejó llevar por la pasión de aquella noche. Al día siguiente, Joe fue a ver a su padre. «Papá, sé que Luo es mi guardaespaldas», dijo con firmeza. «Así que tú debes saber dónde vive». Junxion dejó los documentos sobre su escritorio y suspiró. «Sabes que no puedes ir por ahí avergonzando a las personas», replicó con voz severa. «Me costó mucho contratarlo, y no quiero que interfieras con su trabajo». Ella frunció el ceño. «Papá, soy razonable, de verdad. Solo quiero enviarle una invitación para mi fiesta de cumpleaños». Junxion la miró en silencio unos segundos. Finalmente, con un gesto cansado, le entregó un papel. «Está bien, pero solo porque no quiero que me sigas molestando en el trabajo». Joe sonrió satisfecha y salió apresurada. Durante el camino, pensaba que esta vez, Luo no podría ser tan frío con ella. Sin embargo, al llegar al edificio, su corazón se detuvo. Una mujer salía del apartamento de Luo. Caminaba tambaleante, sujetándose de las paredes, con el cabello desordenado y la mirada perdida. Cuando sus ojos se cruzaron, la mujer apartó la vista y siguió su camino sin decir una palabra. Joe se quedó inmóvil. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera evitarlo. La invitación que llevaba en las manos cayó al suelo. «Eres un tonto», murmuró antes de salir corriendo del lugar. Un tiempo después, Luo despertó con la cabeza pesada.
qué? ¿Qué pasó anoche?, se preguntó mientras miraba a su alrededor. El sistema apareció de inmediato con su voz burlona. Felicidades, tigre. Has demostrado ser todo un profesional en distintas posiciones. Ya no eres virgen. ¡Qué logro! Luo se llevó una mano a la frente, desesperado. Cállate. Pero antes de que te relajes, continuó el sistema, tengo una nueva misión para ti, triángulo amoroso. Tu objetivo, Yue, está abandonando el edificio. Será atacada en 3 minutos. Recompensa, 100 puntos. Falla, y perderás una habilidad al azar. Los ojos de Luo se abrieron de golpe. ¿Qué?, exclamó, lanzándose a toda velocidad fuera del apartamento. Él pensaba para sí que el sistema definitivamente estaba enfermo. ¿Dónde está ella?, murmuró, corriendo por las calles. Oye, ¿cómo te atreves a decir que tengo un problema cerebral?, replicó el sistema con un tono ofendido. Pero está bien, baja las escaleras y gira hacia la izquierda. Luo aceleró. Frente a Yue, un hombre la observaba con una sonrisa siniestra. Finalmente, tengo la oportunidad, dijo mientras se acercaba. Antes de que pudiera tocarla, Luo apareció de la nada y le lanzó una patada directa al rostro, haciéndolo chocar con una pared. Luego lo remató con un golpe seco nuevamente en el rostro. Buena entrada, héroe, se burló el sistema. Luo lo ignoró y dirigió su mirada hacia el atacante. ¿Quién te envió?, preguntó. El hombre, con una sonrisa débil, murmuró, el estanque de aguas negras puede devorar el cielo y la tierra. Estás muerto. Luo frunció el ceño. ¿Qué significa eso?, pensó, justo cuando varios guardaespaldas llegaron corriendo. El calvo que lideraba el grupo le agradeció por salvar a Yue. En ese momento el sistema le dio un anuncio. Misión completada. Has obtenido 100 puntos por el éxito y 250 por el espectáculo público al sorprender a tus vecinos. Pero, en serio, deberías comprarte ropa interior nueva. Tu número de puntos total es de 741, sigue trabajando duro. Luo le dio una orden al calvo. Regresa con el jefe. Dile que quiero un informe completo sobre lo que significa eso de tragar el cielo y la tierra en un estanque de aguas negras. A la mañana siguiente, el día del cumpleaños de Yue, Luo se reunió con Junxion en su despacho. Tu tarea como guardaespaldas ha concluido, dijo el empresario. Me pregunto si te interesaría trabajar para mí de manera permanente. Apenas ha pasado un mes desde que empecé, respondió Luo, algo sorprendido. Mi oponente se desmayó repentinamente, continuó Junxion con una voz alegre. Aproveché la oportunidad para lidiar con él. Si no fuera por el cumpleaños de mi hija, habría terminado todo ayer. Luo lo felicitó con un gesto leve, y sobre lo que le pedí. ¿Averiguaron algo? Sí, asintió Junxion. Es una gran organización criminal transnacional, muy peligrosa. En ese momento, Len entró apresuradamente en la sala. Señor, tenemos malas noticias. Ayer, un grupo de mercenarios ingresó al país de manera secreta. Sospechamos que se trata del Escorpión Rojo, perteneciente a la Compañía de Aguas Negras. Ambos, Junxion y Luo, pensaron al instante en Yue. ¿Dónde está ahora?, preguntó Luo con el ceño fruncido. Len, sin perder tiempo, le arrojó las llaves del coche. Toma mi auto. Tengo la posición exacta de donde se encuentra. Esta puede ser una operación masiva, señor Chu. Por favor, controle las influencias, comentó Luo. Subió al auto y arrancó a toda velocidad, pensando que era probable que hubiera agentes encubiertos en su bando. Mientras tanto, en el campo de operaciones enemigo, todo estaba preparado. Un francotirador había anclado su posición, vigilantes esperaban la orden para abrir fuego sobre los guardaespaldas alrededor del objetivo, y un equipo de extracción se preparaba para tomar y evacuar a la presa en cuanto se diera la señal. Hicieron la cuenta regresiva, y el primer disparo rompió el aire. Luo conducía a toda prisa por caminos suburbanos, rezando para no llegar tarde. Al alcanzar el punto marcado por el GPS, clavó los frenos, saltó del coche y activó la habilidad del rey mercenario. Su sentido, su fuerza y su velocidad se agudizaron. Un disparo lejano confirmó sus peores sospechas. Había un francotirador en posición. No perdería tiempo. Primero debía neutralizar al tirador y luego limpiar la zona. Se internó en el bosque, avanzando cubierto entre la maleza. Localizó al tirador, posicionado en el suelo, con el rifle apoyado y el comunicador encendido. Por el canal se escuchaba la charla entre los atacantes, banal y despreocupada, comentando sobre la apariencia de la chica que los había ayudado. Luo sacó una daga cortante que llevaba en el costado. Se acercó sin apenas ruido y, en un movimiento preciso y letal, acabó con el francotirador. Éxito, buitre, estamos listos para evacuar, se oyó por el comunicador. Luo sonrió con frialdad y dijo, está muerto. La persona del otro lado de la línea lo amenazó con que iba a pagar por su insolencia. Pero él, sin siquiera inmutarse ante sus palabras,
tomó el rifle del francotirador y, apoyándolo en su hombro por un momento, miró hacia la dirección donde la voz del operador había indicado que se encontraban los demás. ¿Quién paga ahora?, murmuró. Voy a averiguarlo. Joe estaba siendo retenida. Confundida, le preguntó a su amiga por qué la traicionaba. ¿Por qué, después de tanto, la había tratado así? Sulan solo sonrió con frialdad. Tu padre y tú eligieron el bando incorrecto, respondió. La compañía de aguas negras siempre paga mejor. Mientras tanto, el hombre que custodiaba a Joe recibió un mensaje por radio: el buitre ha caído. Repito, el buitre ha caído. Evacúen inmediatamente con el objetivo. Sin perder tiempo, ordenó a su compañero retirarse. Ambos comenzaron a correr con la chica, adentrándose en el bosque. Pero de pronto, un disparo rompió el silencio. Una bala le atravesó la pierna a uno de ellos. Sigue tú, no te detengas, gritó el herido. El otro hombre huyó con Joe. El herido apenas logró recostarse en un árbol, hasta que Lu apareció frente a él. ¿El tipo que se escapó no te salvó? ¿Su hermandad le enseñó a dejar atrás a sus compañeros?, preguntó con voz fría. ¿Dónde está? El soldado tembló, levantando su arma. Sabía que me habías disparado para atraerlo de vuelta, pero él no es tan tonto. Apretó el gatillo, pero Luo ya no estaba allí. Se movió como una sombra, lo sujetó del cuello y murmuró: les lavaron el cerebro. Me temo que muchas personas inocentes han caído por ustedes. Con un solo golpe, acabó con él. La lluvia caía fuerte, pero Luo notó huellas frescas en el barro. El otro no debía estar lejos. Corrió entre los árboles hasta divisar una figura. Tomó impulso, dio un tremendo salto y le propinó una brutal patada en la espalda. El hombre cayó, soltando a Joe y rodando por el suelo hasta golpearse con un árbol. Cuando Luo estuvo a punto de rematarlo, más sombras comenzaron a aparecer a su alrededor. Sin dudarlo, levantó a Joe en brazos y escapó. Suéltame, gritaba ella, desesperada. Cállate, respondió él sin dejar de correr. Soy yo, vine a salvarte. Solo entonces Joe se tranquilizó. Lo abrazó con fuerza mientras las sombras los perseguían. Él dio un tremendo salto, alejándose más y más de ellas. ¿Cómo puedes saltar tan alto?, preguntó Joe. Deja de hablar si no quieres morir, contestó Luo. Ella guardó silencio, aunque no pudo evitar preguntar: ¿quién era la mujer que vi en tu apartamento? Luo no respondió. Sabía que si no la escondía pronto, ambos morirían allí. Tomó un trozo de bambú hueco, se lo puso en la boca y le susurró: respira por aquí y escóndete bajo el agua. No salgas hasta que te llame. Joe lo miró a los ojos una última vez antes de sumergirse. Lu apretó los puños, dio media vuelta y murmuró: esta vez, el cazador seré yo. Los hombres comenzaron a seguir las huellas que se adentraban en el bosque. Revisen la zona donde las identificamos por última vez, ordenó uno de ellos. La lluvia apenas cesaba. Entre el reflejo del agua y la niebla, nada parecía moverse. Lo que no sabían era que Joe estaba justo allí, oculta bajo el agua, respirando a través del bambú que Luo le había dado. Uno de los cazadores frunció el ceño. Es raro. Lo seguimos todo este tiempo y ni siquiera vimos su sombra. Llevaba a una chica en brazos y aún así logró esconderse, respondió otro. Realmente tiene habilidad. De repente, una soga cayó frente a él. Antes de que el hombre reaccionara, fue jalado violentamente hacia los árboles, desapareciendo entre las ramas. Arriba, Luo lo sujetó del cuello. Comunícate con tus compañeros, le ordenó con voz baja y firme. El hombre negó con la cabeza. No tuvo una segunda oportunidad. Un crujido seco marcó su final. Más abajo, otro cazador hablaba por su comunicador: aquí Águila, el fantasma rojo ha caído. Espera, miró su dispositivo sorprendido. Su señal se muestra justo a mi lado. Antes de poder terminar la frase, Luo descendió desde lo alto como un espectro y acabó con él de un solo golpe. Tomó el comunicador y murmuró con frialdad: quedan 11. El jefe del escuadrón, al otro extremo de la línea, frunció el ceño. Los cazadores comenzaron a caer uno por uno, como presas atrapadas en una cacería silenciosa. Cada muerte era un conteo regresivo. 11, 10, 9. Hasta que solo quedó el líder. Luo lo acorraló, sujetándolo mientras ponía un cuchillo en su cuello. Un operativo tan grande debe ser obra de tu coronel. Llámalo para que te salve, le ordenó. Sigue soñando, respondió el líder del escuadrón. Sé que somos inferiores a ti, pero nuestra organización jamás dejaría ir a su presa. El silencio volvió al bosque. Cuando todo terminó, Luo se acercó a Joe y le entregó un pequeño teléfono. Tu padre me pidió que te lo diera, dijo con voz firme. Y recuerda, no hables con nadie sobre mí. Es hora de irme. De regreso en la ciudad, Joe fue llevada a casa. Esa misma noche, Junseon, su padre, recibió la visita de la policía. Tras responder algunas preguntas y firmar los informes, uno de los agentes se despidió. Si su hija recuerda algo más,
no dude en contactarnos. Junción asintió y miró a Len. Acompáñalos hasta la puerta, le ordenó. Luego fue al cuarto de su hija. Joe descansaba sobre la cama, exhausta. Duerme un poco, le dijo con una sonrisa aliviada. Al cerrar la puerta, pensó para sí mismo, lo importante es que está a salvo. Pero en el interior, Joe no pensaba en dormir. Miró al techo, sonrió y murmuró, es demasiado guapo. Esta vez no se me escapará, cueste lo que cueste. Mientras tanto, Len regresó. Jefe, la policía ya se ha retirado. Bien, respondió el hombre. Arregla el pabellón Chonsan. Quiero invitar a Luo mañana al mediodía. Necesito agradecerle personalmente. Horas después, todos estaban reunidos en el pabellón. Junción levantó su copa y dijo, Luo, gracias por salvar a mi hija. Tu trabajo ha sido impecable. Luo negó con la cabeza, con una leve sonrisa. No hay nada que agradecer. Cuando uno acepta el dinero de alguien, también acepta sus desastres. Joe no podía dejar de mirarlo. Completamente embobada, Junción entonces miró a su asistente y éste le entregó una carpeta. Luo, dijo el empresario, recientemente adquirí una compañía. Solo me falta un gerente competente. ¿Te interesaría el puesto? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Un hombre de traje oscuro entró junto a otras personas, con el rostro endurecido por la rabia. Era Hua Zeng, el director del grupo Hua, y padre de Jia Feng. Vine a ajustar cuentas, dijo con voz grave. Mi hijo fue arruinado, y pienso limpiar su vergüenza. Junción se puso de pie de inmediato. ¿Qué significa esto, Zeng? ¿Acaso vienes a causar problemas aquí? El visitante lo miró con ojos firmes y dijo, él es un simple guardaespaldas. ¿Vas a protegerlo? Junción mantuvo la calma ante la presencia de Hua Zeng. No me importa a qué hayas venido, dijo con voz firme, pero no permitiré que causes problemas en mi pabellón. Sabes bien que, incluso si el jefe de tu familia se presenta, debería mostrar algo de respeto. Hizo una seña a su mano derecha. Len, acompáñalos a la salida. Antes de marcharse, Zeng se giró una última vez. No siempre podrás protegerlo, Junción, dijo con un tono helado. Dile a tu jefe que si quiere la cabeza de Luo, primero deberá pasar por encima de mí, anunció Junción. El silencio se apoderó del lugar. Una vez que todos se fueron, exhaló y miró a Luo. No te preocupes por ese tipo. Sigamos con lo nuestro. Sirvió un poco de vino y continuó. No confío en el dueño original de la empresa que adquirí, pero en ti sí. Y justo ahora, necesito a alguien como tú. Luo lo observó con cautela. El trabajo suena bien, pero aún quiero construir mi propio camino. Junción sonrió. Si tomas el mando de la empresa Luofang, en realidad serás el verdadero maestro. Solo te pediré el 20% de los dividendos anuales. El resto será tuyo. Luo bajó la mirada. Pensativo, necesito tiempo para considerarlo. Tienes 3 días, respondió Junción, levantando su copa. Ellos brindaron. Poco después, Luo se despidió y subió a su auto. Mientras conducía, su mente no descansaba. ¿Por qué no sentí nada cuando eliminé a alguien?, le preguntó al sistema. Él respondió en su mente con una burla. ¿Que acaso no te dije que la constitución del rey de los mercenarios viene acompañada de una fortaleza psicológica extrema? En ese momento, su teléfono vibró. Era su amigo San. Hermano, ¿estás en casa?, preguntó con tono serio. Necesito hablar contigo. Horas después, se encontraron en un bar tranquilo. San habló sin rodeos. Escuché que ahora trabajas como guardaespaldas de una chica rica. ¿Qué tal te trata la vida? Luo soltó una leve sonrisa. No está mal. San rió. Siendo de una familia rica, ella tendrá problemas durante al menos 20 años. Luo, sabiendo que él quería algo más, le preguntó qué estaba buscando. San esbozó una sonrisa mientras decía que antes él le había contado sobre su relación, así que como un hermano, iba a mostrarle algo. Sacó una foto y se la mostró. Mira esto, ¿qué te parece? Luo entrecerró los ojos. La mujer de la foto era poco atractiva. Pensó un momento y dijo con cuidado, ¿es tu exnovia? Sang soltó una carcajada tensa al ver la expresión de su amigo. ¿Estás ciego o qué?, dijo mientras señalaba la foto. Esa mujer es mi jefa, y te juro que es de lo peor. Me hacía la vida imposible todos los días, y creaba situaciones a propósito solo para presionarme. Al final no aguanté más y renuncié. Mis cosas están en el carro. Supongo que viviré contigo por un tiempo. Luo iba a responder, pero su teléfono sonó. Él contestó de inmediato. Hola, del otro lado. Una voz femenina y dulce habló con un tono alegre. Hermano, ¿vendrás a cenar mañana por la noche? Quiero presentarte a una amiga mía del departamento. Antes de que pudiera responder, la llamada terminó. San lo miró divertido. ¿Quién era? Una chica. Luo ignoró la pregunta y cambió de tema. ¿Le dijiste a mi hermana que terminé con mi novia? San se encogió de hombros. Claro,
Quería llevarme bien con ella, así que se lo conté. Luo lo miró con desaprobación. La última vez te presenté con ella y terminaste jugando póker toda la noche. San se rascó la cabeza con una sonrisa incómoda. No pude evitarlo. Una vez empiezo, no sé cuándo parar. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, la hermana de Luo, Xiao Ruyi, le confirmaba la cita a su amiga Sanju. Te lo juro, mi hermano es guapo, decía Ruyi entre risas. Lo verás tú misma mañana. Sanju se sonrojó un poco, disimulando su emoción. En el fondo, no podía esperar a conocerlo. Al día siguiente, Sang arrastró literalmente a Luo a una barbería y luego a una tienda de ropa. Hermano, si vas a una cita a ciegas, al menos encuentra a alguien que te haga un cambio de imagen, bromeó. Luo suspiró resignado. A las 6 en punto de la tarde, ambos llegaron al restaurante. Tras estacionar el auto, caminaron hacia el lugar designado, donde Ruyi ya los esperaba y agitaba la mano para llamar su atención. Llegas tarde, reclamó con una sonrisa traviesa. Siéntate, quiero presentarte a Sanju. Luo se acomodó frente a las dos chicas y su hermana pensó con alivio, menos mal que le pedía a Sang que lo obligara a arreglarse. Si no, habría venido con esa ropa casual de siempre. Ruyi, con esa confianza típica de hermana menor, miró a Sang de reojo. ¿Y tú qué haces aquí, cara grande?, le dijo en tono burlón. Luo se aguantó la risa, aunque casi se le escapa una carcajada. En ese momento, Sanju se presentó con voz tímida. Mucho gusto. Soy Sanju. Luo notó su nerviosismo y pensó, definitivamente la arrastraron a esta cita. Es demasiado tímida para haber aceptado por voluntad propia. Ruyi llamó al camarero, pidieron algo de comer y la conversación comenzó a fluir poco a poco. Entre risas, anécdotas y silencios incómodos, las horas pasaron sin que se dieran cuenta. Ya habían pasado casi 2 horas cuando Ruyi, sin filtros, preguntó, entonces, hermano, ¿qué te parece mi amiga? Luo la miró con calma. Parece una muy buena chica, respondió, pero pensó para sí que ahora mismo no era un buen momento para enamorarse. Ruyi sonrió satisfecha. Minutos después se levantó, alegando estar llena. Sang, acompáñame a casa, dijo con un guiño apenas disimulado. Sang protestó, tu marido no puede venir por ti. Ella lo miró de tal manera que el pobre cambió de opinión al instante. Antes de irse, le dijo a su hermano, recuerda acompañar a Sanju hasta su casa, ¿de acuerdo? Luo notó su sonrisa. Sabía perfectamente que su hermana había planeado todo eso. La velada terminó de forma agradable. Mientras caminaban, Sanju sonrió con timidez. Mi casa no está muy lejos. ¿Puedo ir sola? No, respondió Luo. No hay mucha luz en la calle. Le prometí a mi hermana que te dejaría en casa sana y salva. Ella asintió, algo sonrojada, y continuaron caminando juntos por el camino oscuro y tranquilo, hasta que una voz rompió el silencio. Ayuda, por favor, ayúdenme. Ambos se giraron. A unos metros, apareció una figura. Sanju se quedó paralizada al verlo bien. Era su tío. Detrás del hombre, apareció un grupo de sujetos. Uno de ellos, el que claramente estaba al mando, habló con voz fría. La deuda de tu tío depende de ti, chica. Sanju, temblando, retrocedió un paso. ¿Quién eres tú? Su tío Yanang se interpuso entre ellos. Déjenla en paz. Ella no tiene nada que ver. Uno de los matones lo golpeó con fuerza, haciéndolo caer. El líder sonrió con crueldad. Me la llevaré. Esa deuda tiene que pagarse. Sanju, desesperada, le gritó a Luo que la ayudara. Ya grabé todo, dijo él con calma. Si no la sueltan, llamaré a la policía. El jefe frunció el ceño, incómodo por un instante, pero pronto sonrió con desprecio. ¿De verdad crees que puedes amenazarme con un simple video? Escucha, si pagas los 2 millones de yuanes, podemos hablar. Luo lo miró fijamente. No tengo nada que ver con tu deuda, respondió. ¿Por qué debería pagarla? Pero mientras hablaba, miró a Sanju. Conozco a su sobrina, y ahora que esto ha sucedido, no puedo ignorarlo. Dame media hora, dijo finalmente. Te conseguiré los 2 millones en fichas. El líder levantó una ceja. ¿En fichas? Nuestro casino comienza con juegos desde 10.000 yuanes. ¿Puedes pagar? Luo sacó una tarjeta y se la mostró. Aquí hay 100.000 yuanes. Sanju se acercó de inmediato. No lo hagas. No puedes ganarles. Es su terreno, su juego. Apenas nos conocemos. No tienes por qué hacer esto. Luo le dedicó una leve sonrisa. Tranquila, no hago nada si no estoy seguro del resultado. Y mientras decía esto, abrió el sistema en su mente. Sistema, ¿puedo intercambiar habilidades de juegos de casino? Sí, el costo es de 600 puntos para dominar la habilidad, y tienes 818 puntos. Perfecto, dijo Luo. El intercambio fue exitoso,
pero el sistema le advirtió que estaba viendo una novela y la próxima vez no dejaría pasar que lo interrumpiera. El líder del grupo chasqueó los dedos. Bien, síguenos. Veremos si tienes tanta suerte. 30 minutos después, llegaron al casino. El dueño del lugar le dio la orden a sus hombres para que sellaran las salidas y nadie pudiera escapar. Lu entregó la tarjeta y pidió que se la cambiaran por fichas. Sanju, angustiada, se volvió hacia él. ¿Cómo voy a pagarte todo esto? Incluso su tío murmuró, con voz débil, ya es demasiado tarde. Corre con mi sobrina, muchacho. Pero Luo negó con calma, no se preocupen, los ayudaré a ambos. El dueño del lugar trajo las fichas, 100.000 yuanes. Una sola oportunidad. Luo se sentó frente a la mesa de dados. El repartidor agitó los dados en el vaso. Luo cerró los ojos. Y el sistema marcó en su mente el resultado exacto. Voy con todo, dijo. Los dados rodaron y se detuvieron mostrando el triple 6. Luo había ganado. El murmullo recorrió el lugar. Para su siguiente apuesta, dijo que los números serían bajos. Y de esta forma ganó nuevamente. En la sala de monitoreo del casino, el dueño observaba con el ceño fruncido la pantalla principal. ¿Está haciendo trampa?, preguntó con frialdad. El técnico a su lado negó de inmediato. No, jefe. Lo revisé 3 veces. No hay señales de interferencia ni dispositivos ocultos. Antes de que pudiera responder, otro empleado irrumpió en la sala, visiblemente nervioso. Señor, ya va por 1.6 millones y sigue ganando. El dueño se alarmó. ¿Más de 1 millón? Cambien el repartidor. Ahora, ¿a quién enviamos?, preguntó el operador. A Yu. Quiero que se encargue personalmente. El repartidor anterior se disculpó con prisa y se marchó. Minutos después, el experimentado distribuidor Yu llegó hasta la mesa donde Luo seguía jugando. Estoy aquí para reemplazar a mi compañero, dijo Yu con una sonrisa, mientras agitaba los dados con elegancia. Los dejó caer sobre la mesa cubiertos con el vaso. Apuestas cerradas en 3, 2, 1. La multitud se agrupaba alrededor. Algunos gritaban, vamos, chico, ¿te atreves a apostar en grande o te irás por lo pequeño? A su lado, Sanju lo miraba con preocupación. Si no estás seguro, no apuestes, le susurró, pero Yu lo presionó con una sonrisa provocadora. ¿Qué pasa? Hace un momento apostabas rápido, ahora tienes miedo. Luo levantó la mirada. Tranquilo. ¿Sabes por qué cambié de ritmo?, preguntó. El croupier se tensó. Esa pregunta lo descolocó. ¿Acaso él había notado el cambio? Luo esperó unos segundos. No apostó. Dejó que pasaran varias rondas. Los murmullos crecían entre los espectadores. Se rindió. Parece que perdió la racha. Mientras tanto, Luo ideaba un plan con Jianang. ¿De verdad funcionará?, preguntó el hombre. Solo haz lo que te dije, respondió Luo con tranquilidad. Yu, confiado, pensaba para sí. Ya lo tengo. Sin importar lo que haga, no ganará más dinero. El dueño del casino apareció y dijo con una sonrisa, ya casi se acaba el tiempo. No podrás reunir los 2 millones. Luo sonrió. Voy a ganar, dijo con calma. Yu giró los dados en el vaso, con movimientos tan rápidos que apenas se distinguían. Los dejó caer sobre la mesa, tapados, y declaró, última apuesta. Sin dudar un segundo, Luo empujó todas sus fichas al centro de la mesa. Voy con todo. La multitud contuvo la respiración. El propio Yu sonrió, creyendo que la trampa estaba asegurada. Ya está hecho. No hay forma de que gane esta vez. El vaso se levantó lentamente, y los dados mostraron exactamente lo que Luo había predicho. Los dados revelaron 10 puntos exactos. El silencio se rompió con una oleada de murmullos. 10, exclamó uno de los jugadores. Ganó 2 millones. El rostro de Yu se descompuso por completo. Luo, tranquilo, recogió sus fichas y miró al dueño del casino. Por favor, cargue el resto del dinero en mi tarjeta, dijo con serenidad. Una vez que todo fue transferido, Luo, Sanju y el viejo Jianan salieron del casino. Mientras caminaban bajo las luces nocturnas, el anciano le dio una palmada en el hombro. Muchacho, no sé cómo agradecerte. Si alguna vez necesitas algo, solo llámame. Luego bajó la voz. Pero ten cuidado, ese casino tiene un trasfondo poderoso. No se quedarán de brazos cruzados. Luo sonrió apenas. Lo sé, viejo, pero puedo lidiar con ellos. Sanju, aún nerviosa, intervino. Deberíamos tomar un taxi. No me siento tranquila quedándonos aquí. Está bien, respondió él con calma. Te acompañaré hasta tu casa. Mientras tanto, en el interior del casino, el dueño observaba una pantalla con una sonrisa gélida. Uno de sus hombres preguntó,
lo dejaremos ir así, jefe. El hombre esbozó una sonrisa. ¿Dejarlo ir? ¿Cómo es eso posible? Este casino no es una agencia de asistencia social. Embóscalo cerca de la casa de esa chica, ordenó con frialdad. Quiero que tenga una experiencia inolvidable. Ya fuera del peligro inmediato, Jianan se despidió finalmente del par de jóvenes. Prométeme una cosa, dijo Luo, no vuelvas a apostar. Descuide, respondió él con una sonrisa amable. Esa fue la última vez. San Yu subió al auto y, antes de que arrancaran, le pidió al conductor papel y lápiz, anotó algo con cuidado y se lo entregó a Luo. Aquí dice que te debo 2 millones. Te los devolveré. Él soltó una risa ligera. Olvídalo. En realidad no perdí nada. Hasta gané dinero. No, insistió ella con el ceño fruncido. Si no te pago, me sentiré mal. Luo la miró divertido. Está bien, como quieras, respondió, aceptando el papel, mientras pensaba para sí, es terca, pero muy amable. El ambiente se relajó. Ella, algo sonrojada, rompió el silencio. Eres bastante misterioso. Como sabías qué número saldría en los dados, Luo se encogió de hombros. Solo fue suerte. Entonces estaré contigo por mucho tiempo, dijo ella con una sonrisa traviesa. Tal vez así me contagies un poco. Ambos rieron suavemente mientras el auto avanzaba por las calles silenciosas. Cuando llegaron, Luo bajó primero y la acompañó hasta la puerta. Sube. Ya es tarde, le dijo con voz amable. Yo también debo volver. Antes de entrar, San Yu le tendió su teléfono. Guarda tu número. Así podremos estar en contacto. Luo tomó el móvil, agregó su contacto y asintió. Nos vemos, San Yu. Ella lo observó alejarse bajo la luz tenue de la calle, con el corazón latiéndole más rápido de lo que esperaba. Él no había avanzado demasiado cuando un grupo de hombres apareció bloqueando el camino. Vaya, vaya, dijo uno de ellos con una sonrisa torcida. Así que tú eres el tipo que ganó 2 millones con solo 100.000. El jefe del grupo dio un paso al frente. Te divertiste bastante en el casino. Pero ahora es hora de que pagues. Luo suspiró, metiendo las manos en sus bolsillos. No tengo ganas de pelear esta noche, dijo con calma. Vuelvan a su guarida y no pasará nada. Los hombres soltaron una carcajada. ¿No tienes ganas de pelear?, repitió el líder burlándose. Entonces te ayudaremos a entrar en calor. Atrápenlo. Minutos después, mientras se sacudía el polvo, Luo llamó a su amigo. Sang, ven a recogerme. No quiero tomar un taxi. Cuando Sang llegó al lugar, se quedó pasmado al ver los cuerpos tirados en el suelo. ¿Qué pasó ahora? Una simple pelea de gángsters, respondió Luo con naturalidad. ¿Simple pelea? ¿Esto te parece simple?, replicó Sang. Luo se encogió de hombros. Podría haber sido peor. Vamos, necesito algo caliente para charlar. Está bien, dijo Sang con una sonrisa. Esta vez invito yo. Considéralo un regalo. En el restaurante, el ambiente era cálido y tranquilo. Un mesero los recibió amablemente y los condujo a una mesa. Mientras esperaban la comida, Sang lo miró con curiosidad. Así que, según escuché, ahora trabajas como guardaespaldas de la hija del señor Junción, el hombre más rico de la ciudad. Te dará una propiedad. Hizo una pausa y añadió con tono burlón. Dime, ¿piensas convertirte en su yerno? ¿Es bonita su hija? Luo levantó una ceja, sorprendido. ¿Cómo sabes que quiere darme una empresa, de verdad?, preguntó Sang, sorprendido. Cuando te desarrolles, me quedaré a tu lado. No lo había pensado, respondió Luo, sonriendo con sutileza. Prefiero construir mi propio negocio. Sang soltó un suspiro teatral. Si fuera tú, aprovecharía la oportunidad. De pronto, se quejó con una mueca. Oye, el tipo detrás de mí está usando mi espalda como respaldo. Luo miró discretamente. Un grupo de hombres estaba bromeando ruidosamente en la mesa de atrás, sin importarles los demás. Sang levantó la mano y llamó a una mesera. Disculpa, señorita, no me siento cómodo. ¿Podría ayudarnos con algo de espacio? La mesera asintió con una sonrisa amable y se acercó al grupo problemático. Caballeros, disculpen, ¿sería posible que se movieran un poco hacia adelante? Están invadiendo el espacio de otra mesa. Los hombres la miraron con desdén. El tipo que estaba invadiendo el espacio de Sang no solo ignoró a la mesera, sino que comenzó a burlarse junto a sus compañeros, lanzándole comentarios coquetos y risas vulgares. Sang se levantó lentamente de su asiento. Vuelve atrás, belleza, dijo con un tono firme. Yo me encargo. El hombre, con una sonrisa arrogante, señaló el taburete. Este asiento lo puse yo. ¿Tienes las agallas para pedirme que lo mueva? Sang respiró hondo, tratando de mantener la calma. Olvídalo. Mejor cambio de lugar, murmuró, prefiriendo evitar un escándalo. 40 minutos más tarde, cuando se disponían a irse, Sang recogió los restos de su comida y se acercó al sujeto. Luego los dejó caer sobre él. Lo tomó por el cuello,
y le preguntó si seguiría siendo arrogante. Cerró su puño mientras decía, estaba de buen humor. Pero tú acabas de arruinarlo. Luo suspiró, se levantó y lo detuvo antes de que la situación fuera peor. Ya basta, dijo con calma. No vale la pena seguir. Pagaron la cuenta, salieron del restaurante y subieron al auto. En el camino, Sang aún respiraba con fuerza. ¿Sabes?, dijo tras un silencio. Estuve pensando en lo que me dijiste sobre la empresa. ¿Vas a aceptarla o no? Aún no lo he decidido, respondió Luo mirando por la ventana. Realmente no sé de qué te preocupas. Si me pusieran a cargo de una empresa, ni lo dudaría, replicó Sang. Concéntrate en conducir, dijo Luo, arqueando una ceja. Tal vez pueda comprar la empresa. Mañana iremos al pabellón Chonsan. Sang rió, girando brevemente la cabeza hacia él. ¿Entonces has tomado tu decisión? Pensó para sí que debería seguir a su amigo en su escalera hacia el éxito. Te dije que mires al frente, gritó Luo. Un estruendo los interrumpió. Habían chocado con otro auto. Por suerte, nadie resultó herido. Sang intentó cambiar de tema. Entonces, ¿estás listo para tomar esa empresa? Luo suspiró con resignación. Vamos a casa. Mañana hablaremos de eso. A la mañana siguiente, ambos llegaron al pabellón Chonsan. El sol apenas despuntaba cuando Luo se detuvo frente al edificio. Espérame aquí un momento, le dijo a Sang. Solo tengo que hablar con alguien. Al entrar, se encontró con Len. Perdón por llegar tarde, dijo Luo. Len asintió, sin mostrar emoción alguna. Sígueme, ordenó simplemente. Ellos entraron al pabellón. El señor Junseon lo ha estado esperando, dijo Len con cortesía mientras abría la puerta de una oficina. Dentro, el ambiente desprendía elegancia y autoridad. Junseon, sentado tras un escritorio, levantó la mirada y sonrió al verlo entrar. Por fin llegas, Luo. Pensé que habías cambiado de opinión. Al contrario, respondió Luo, avanzando con paso firme. He venido a confirmar mi decisión y a plantear mis condiciones. Junseon arqueó una ceja, curioso, tomando el papel que él le había dado. En este se planteaba que quería un préstamo de 600 millones y se comprometía a devolverlo en unos años, con una tasa de interés mensual del 3%. El empresario lo observó con asombro, tamborileando los dedos sobre el escritorio. Así que no vienes a pedir trabajo, sino a hablar de negocios. Luo asintió. Usted gastó 550 millones para comprar la empresa y quiero gastar 600 millones para comprarla. Junseon frunció el ceño. ¿Acaso quieres hablar de negocios conmigo? Luo habló con calma. Ya hice mi investigación. Su empresa pierde al menos 300.000 al día. Es una papa caliente que nadie quiere tocar. Entonces, ¿por qué la quieres tú?, preguntó Junseon con una sonrisa en el rostro. Luo entrelazó los dedos sobre la mesa y sonrió con calma. Porque quiero verla renacer. Voy a llevarla de nuevo a su punto más alto. El hombre soltó una breve risa incrédula. ¿Incluso más alto que cuando estaba en su mejor momento? Ni yo tengo esa confianza, chico. ¿De verdad crees poder hacerlo? La empresa no está muerta, respondió Luo con una voz firme. Su problema no es solo la reputación, sino la gestión interna. Hay fallas en la planta y en la administración. Si se corrigen, el flujo volverá a estabilizarse. Junseon lo miró fijamente en silencio por unos segundos. Entonces dime, ¿tienes tanta confianza en que podrás devolverle la vida? Luo se levantó de la silla. No puedo darte una respuesta definitiva. Solo quiero saber si realmente estás dispuesto a venderla. El empresario sonrió con un aire enigmático. Tu propuesta suena interesante, pero vacía. Hablas de riesgos sin ofrecer garantías. Luo guardó silencio, sabiendo que la negociación apenas comenzaba. Bien, dijo finalmente Junseon. Prométeme una sola condición, y transferiré la empresa bajo tus términos. Luo lo miró fijamente y preguntó, ¿qué condición? Junseon se inclinó hacia adelante. Muy bien, Luo. Si después de un año no me devuelves los 600 millones, tendrás que venir a trabajar para mí, en mi propio pabellón, dijo con una sonrisa. Luo extendió la mano sin dudar. Trato hecho, respondió con serenidad. Junseon estrechó su mano, aún con esa chispa de desafío en los ojos. Espero con ansias verte en mi pabellón dentro de un año. Luo sonrió de medio lado. Entonces tendrás que esperar eternamente, porque no pienso perder. Dicho esto, se dio media vuelta y salió del edificio. Afuera, Sang lo esperaba apoyado en el auto. Apenas lo vio, Luo le lanzó algo y él le preguntó con curiosidad. ¿Entonces, tuviste éxito o no? Solo espera las noticias, respondió Luo con calma. Sang frunció el ceño, impaciente. Pero dime sí o no. Luo solo sonrió. 5 días después, su teléfono sonó. Era Len. El señor Junseon me pidió que le informara que, desde esta tarde, puede asumir oficialmente el cargo de presidente de la empresa. Sang, gritó Luo con emoción. Su amigo, que dormía en el sofá, se despertó sobresaltado.
¿Qué pasa ahora? ¿Recuerdas cuando me preguntaste si había tenido éxito? Dijo mientras se ajustaba el saco. Pues ven conmigo y lo sabrás. Sang lo observó de arriba abajo y sonrió. Por tu cara, ya sé que lo lograste. Unas horas después, ambos llegaron a las oficinas centrales de Lofang. En la entrada, un grupo de empleados los esperaba, murmurando entre sí. Dicen que el nuevo presidente tiene poco más de 20 años. Comentó uno. La empresa terminará arruinada, añadió otro. Las empleadas, en cambio, no podían evitar fijarse en el joven que descendía del auto con paso firme y mirada decidida. ¿Ese es el nuevo presidente?, susurró una de ellas. Vaya, es más guapo de lo que imaginé. Parece de una familia noble, respondió otra entre risas. Uno de los hombres dio un paso al frente y se presentó con educación. Señor Luo, bienvenido. Soy Su Wanson. En estos días me he encargado de manejar los asuntos internos de la empresa mientras se formalizaba su llegada. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar. Pásense por el canal para ver más contenido.